Hermanos, ¿para qué él había sido enviado? Jesús sabía y entendía cuál era su propósito. Desde los 12 años, cuando él se mueve y sale de la protección de su familia y se queda en Jerusalén, que su familia se volvió loca buscándolo, ¿qué sucedió? Él le dice, mira, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero vemos dentro de esa misma experiencia, amado, cómo Jesús le está diciendo a los discípulos, en medio de la oración, para que los discípulos entendieran que la unidad entre el Padre y Jesús nunca había sido perdida, que siempre había estado establecida. Y dice claramente que Jesús y el Padre son uno. Glorifícate y yo te voy a glorificar. Tú me glorificas a mí, yo te glorifico a ti. Verso 4 nos dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste para que se hiciese. Vemos aquí entonces cómo ya Jesús vuelve y lo hace con el contexto de que aquellos que están presentes entendieran que Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre y no su propia voluntad. Verso 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Para aquellos que piensan que Jesús es parte de la creación como el hombre o como los seres creados, aquí automáticamente ese pensamiento se desborona, amados. Se desborona porque está diciendo claramente, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese hecho. Por eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo estaba presente desde antes de todo lo creado. Verso 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, para que volvamos a recalcar nosotros de que no hay ninguna separación, diferencia, conflicto entre la deidad del Padre y la deidad del Hijo. Verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Es interesante que nosotros nos detengamos y observemos con claridad lo que aquí dice, amado. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Muchos dirán, aquí como que hay una controversia, porque si Jesús está presente cuando hace esta oración, la hace delante de un grupo de discípulos que les está escuchando, ¿cómo es posible entonces que Él diga que no está en el mundo? Miren, amado, esto es muy sencillo. Jesús lo que está hablando y está diciendo es que su ciudadanía, Él conoce de dónde vino y Él conoce hacia dónde va. Y Él lo que está estableciendo es que aunque Él está aquí en este planeta Tierra, en ese momento específico, Él está en carne, Él está sujeto a su humanidad, pero que Él sigue siendo divino. Y que siempre Él ha tenido una buena relación con el Padre, y Él siempre estuvo entendiendo y atendiendo lo que es su responsabilidad para con el Padre. Que no importando lo que la gente pensara, su relación con el Padre, su unidad con el Padre, su sujetación al Padre era primordial. Ya Jesús sigue hablando, diciendo dentro de la experiencia de que su ciudadanía está en el reino de los cielos. No que está sujeto a una ciudadanía judía, una ciudadanía establecida en el pueblo de Israel, una ciudadanía sujeta al imperio romano. ¿No?
Él lo que está diciendo es, ok, físicamente estoy en cuerpo, estoy aquí, pero mi ciudadanía está en los cielos, y lo que eso debe llevarnos a nosotros a entender lo siguiente es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes entendemos a quién nosotros representamos como iglesia y hacia dónde nosotros vamos? Nosotros como el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, debemos entender, amado, que nosotros representamos el reino de Dios aquí en el planeta Tierra. De que tenemos unas responsabilidades como ciudadanos, sí. Podemos ver el ejemplo cuando Jesús tuvo que pagar unos impuestos. Él dijo no paguen a los impuestos. Él no dijo eso, él dijo páguenlo. Él los pagó. El mismo Jesús, cuando iba al templo, él daba ofrendas. ¿Y por qué entonces nosotros a veces pensamos como que Jesús no hacía eso? ¿Por qué algunas personas piensan que él obviaba eso? Y mira, él pagó impuestos, por eso la enseñanza de, mira, lo de Dios a Dios y lo de Roma, lo de César Roma. Él lo que estaba era pagando impuestos. Él sabía su responsabilidad y él entendía que tenía que cumplir dentro de ambos conceptos, pero que su ciudadanía estaba en los cielos. A veces nosotros tenemos el pensamiento, amado, como que el reino de los cielos está allá arriba y todo el tiempo nosotros debemos vivir apartados de la realidad que nos ha tocado vivir. No podemos vivir apartados de la realidad, pero tampoco podemos vivir apartados de la realidad celestial. Nosotros tenemos que entender que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero mientras estoy aquí en la tierra tengo unas responsabilidades aquí en la tierra. Jesús habló en pasado. Ya no estoy en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que él iba a subir al Padre. Pero claramente luego dice, mas estos están en el mundo. Les está diciendo y está orando al Padre. Padre, yo sé que yo pronto me voy contigo. Yo sé que pronto voy a estar delante de tu presencia como siempre estuve en el pasado. Pero ellos se van a quedar aquí. ¿Por qué ellos se van a quedar aquí? Porque este grupo de discípulos fueron los que se convirtieron en los distintos apóstoles, que de ahí fue que llegó el mensaje al pueblo judío. Luego por el apóstol Pablo llega al pueblo gentil, y luego del pueblo gentil sigue la trayectoria del crecimiento de la iglesia hasta el tiempo en que nosotros estamos viviendo, que hoy día nosotros somos los que llevamos el mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos entender de que nuestra ciudadanía, según las enseñanzas de Jesús, está en los cielos. De que nosotros miremos a los cielos y no a los hombres. Que nosotros debemos establecer nuestra prerrogativa en hacer la voluntad del Padre y no la voluntad de los hombres. No la voluntad nuestra, sino la voluntad del Padre Santo. Y que cuando termine nuestra responsabilidad aquí dentro del planeta Tierra, así como Jesús fue llevado y él mismo se presentó delante del Padre, así nosotros en un día tendremos que ser llevados delante del Señor Jesucristo y llevados delante del Padre. En el segundo punto él dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es interesante que podamos entender que en este aspecto Jesús está hablando de que todos aquellos que vienen al conocimiento de Jesús, a la misericordia de Dios, es porque el mismo Padre los envía. Es porque el Padre a través de Jesús nos permite llegar. Por eso es que nosotros en la oración que Jesús nos muestra, nos dice, mira, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. No podemos sacar a Jesús de la ecuación. Por lo tanto, si Jesús es quien nos acerca al Padre, pero somos guardados en el nombre del Padre,
aquí Jesús lo dice. Esto no quiere decir, amado, y tengamos en cuenta, de que esto quiere decir de que ya todo el mundo está predestinado. Esto lo que quiere decir es lo siguiente, que el Señor ha establecido lo que es la salvación para toda la humanidad en el nombre de Jesús. Ahora, está de parte del ser humano aceptar esa redención que el Padre brinda por medio de Jesucristo. Y es interesante lo que dice más adelante, para que sean uno así como nosotros lo somos. En una versión dice así como nosotros, en otras dice así como nosotros lo somos. Que no hay diferencia entre uno y el otro. Y aquí me tengo que detener por un tiempo. Esta pelea, estas diferencias, estos conflictos, estas divisiones que nosotros mismos hemos formado dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, debe cesar, debe dejarse de escuchar, debe dejar de formarse. Si el Señor nos llama a ser uno, ¿por qué nosotros no podemos ser uno? Y estoy hablando a aquellos que conocen la verdad. No estoy a aquellos que no conocen la verdad, porque aquellos que no conocen la verdad, pues automáticamente debemos entender que ya debemos nosotros tener claro que ellos no conocen lo que es la derecha de la izquierda. Estamos hablando de aquellos que conocen la verdad. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos tantas diferencias entre nosotros? Que nos preocupamos porque aquel es muy joven, que nos preocupamos porque aquel es muy anciano, que este viste en esta forma, que aquel que viste de otra, si la Biblia nos dice a nosotros que debemos ser uno. Y es más, vamos a ser más claros. La Biblia nos dice a nosotros cómo nosotros debemos vivir y comportarnos los unos con los otros, cuando la verdad de Jesucristo está en nosotros. Y eso es muy fácil para contestar, amado. Primero es, no nos queremos someter al Espíritu Santo de Dios. No queremos entrar dentro de las verdades bíblicas que están establecidas. Entonces queremos presentar nuestros propios atributos e interpretaciones y conocimiento de lo que dice la Escritura. Tenemos que tener mucho cuidado. Siempre me ha escuchado decir y comentar en estos programas, amado, que uno de los problemas que tenemos hoy día es cuando se da lo que se llama la eisegesis, que es la propia interpretación de cada cual de un texto bíblico, no llevado a fondo y siendo expuesta desde la hermenéutica bíblica correcta. Eisegesis es, mira, pues quiero dar a entender que este texto dice esto, y lo que hacemos es doblamos, forzamos, cambiamos el contexto bíblico para que eso quiera decir lo que yo quiero que diga. Y por eso tenemos los problemas de las tantas divisiones doctrinales o dogmáticas que son establecidas desde los conceptos de los hombres, no desde la doctrina bíblica verdadera. Porque tampoco nos sometemos a que sea el Espíritu Santo a quien cambie nuestro interior. Quiero servir a Cristo, quiero ser parte de la iglesia, quiero ser parte del cuerpo llamado los redimidos, y quiero ser llamado hijo de Dios desde mi propia perspectiva, desde mis propios conceptos. Por lo tanto, cuando no entrego verdaderamente y completamente mi vida, mi ser, mi razonamiento, mi espíritu, y lo someto al Señor, pues voy a formar mi propio pensamiento, mi propia doctrina, mis propios dogmas. Por eso tenemos por ahí un montón de iglesias que se hacen llamar iglesias del Señor, se hacen llamar iglesias de Jesucristo, pero cuando usted se pone a ver, a analizar y a pensar, los pensamientos en los cuales fueron establecidos son los pensamientos de un hombre. De hecho, muchos tienen la osadía de establecer
iglesias, concilios, asambleas, o como quieran decirle, congregaciones, y tienen la jactancia de decir: yo fui quien fundé esta iglesia, yo fui quien levanté esta iglesia, yo fui quien preparó esta iglesia. Miren, amados, eso no es una realidad, eso es una gran mentira. Porque si la iglesia es del Señor Jesucristo, es Jesucristo quien la fundó, es Jesucristo quien la formó, es Jesucristo quien la hace crecer, es Jesucristo quien la hace germinar y levantarse. Atento a lo que la gente dice en sus conversaciones y en sus predicaciones, porque muchas veces lo hacen con el propósito de darse esa patada de pecho, donde dicen: no fui yo el que hice esto. Oye, ¿y el Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿Y Jesús? ¿Dónde está? ¿Y el Padre que designó la iglesia desde el principio de los tiempos? ¿Dónde está? No, pero ellos quieren hacerse ver como que fueron ellos o ellas los que fundaron X congregación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Esto también tiene que ver por personas que no están de acuerdo a lo que dice la Escritura. Vámonos dentro del aspecto de lo que es las características de lo que debe vivir cada cristiano. Y si nosotros estamos formados a la imagen de Cristo, si nosotros en nuestro conocimiento tenemos a Cristo, si nosotros dentro de nuestro razonamiento tenemos la Escritura y nos basamos en la Escritura, sabemos que el Espíritu Santo nos dio a todos y cada uno de nosotros unos dones, y dentro de esos dones también el Señor nos dio talentos. Además de los dones, talentos. Pero también tenemos el fruto del Espíritu. Y aquí hay unos conceptos en cuales todavía muchas personas no están muy claros en cuanto a eso. Cuando se habla del fruto del Espíritu, no de los frutos, está hablando de un solo fruto. Y usted sabe que el árbol de China o el árbol de quenepa o el árbol de mango es un solo árbol, y ese árbol, a menos que sea genéticamente manipulado, no te va a dar otro fruto que no sea para el cual Dios lo creó. Aclaro esto porque sabemos que hoy día han sido árboles manipulados y te pueden dar distintos frutos de la misma familia, pero no el fruto original. Hay unos árboles que están manipulados que te pueden dar hasta, yo he visto árboles que dan hasta 20 o 25 distintos tipos de frutos. Eso hasta en YouTube usted lo puede buscar, que son de la misma familia, pero los sabores son diferentes, pero son de la misma familia. Nosotros podemos decir que un árbol de China no te va a dar limones, no te va a dar toronja, no te va a dar naranja, te va a dar chinas. Y ese árbol de China, si es China Valencia, pues te va a dar China Valencia. No te va a dar China mandarina, no te va a dar otro tipo de China. Por lo tanto, estamos hablando dentro de el fruto del Espíritu. Te va a dar, escuche bien, fruto del Espíritu. Si nosotros no podemos reconocer cuál es el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que aunque son muchos, pero todos son un solo fruto, el propósito es para que la iglesia, para que todos y cada uno de nosotros podamos vivir en justa convivencia, en justa comunión, dentro de lo que es la comunidad eclesiástica, como el cuerpo de Cristo, que aquí Jesús dice que sean uno. Si en mí no hay amor, si en mí no hay tolerancia, si en mí no hay dominio propio, o sea, todo lo que se conoce como el concepto del fruto del Espíritu, si en mí no hay eso, amado, nosotros vamos a tener conflictos, no solamente dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido que el fruto del Espíritu es para ser utilizado no solamente en la comunión de los santos, sino las 24 horas del día dentro de la vida de aquel que se llama nueva criatura o creyente en Jesucristo. ¿Conocemos nosotros cuál es el fruto del Espíritu? ¿Reconocemos nosotros cuál
de esas características que aparecen dentro del fruto del Espíritu está en nosotros o no está dentro de nosotros. Pues entonces tenemos que buscar la forma de nosotros alcanzarla. Porque hay cosas que Dios hace en el cambio del ser humano, pero hay cosas que el Espíritu Santo deja que nosotros mismos seamos los que cambiemos. Porque hay decisiones que usted y yo tenemos que tomar. Como por ejemplo la tolerancia. Como el ejemplo el amor. Nosotros podemos dejar de amar. Nosotros podemos dejar de tener tolerancia por X personas. Cuando se habla de dominio propio, amado, eso es algo que nosotros mismos debemos de reconocer, que ese dominio propio nos lleva a establecer unos paradigmas en nuestra vida con el propósito de mantenernos firmes en la fe y aún reconocer a aquellas cosas a las cuales nosotros no tenemos dominio propio, pero tenemos que depender en el Señor para que el Señor nos dé la fortaleza para que ese dominio propio en nosotros día tras día vaya creciendo. ¿Escuchó esto, amado? Usted tiene que ponerle su parte, yo tengo que poner su parte. Habían antes personas que nosotros no por alguna situación no nos llevábamos con ellos. Por alguna situación. Cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, cambia nuestra vida, nuestra perspectiva, nuestros pensamientos. Aquellas personas que antes nosotros no tolerábamos, ahora, por medio del dominio propio, por medio del amor, por medio de la sujeción, aprendemos a amarlos, aún aquellos que son llamados nuestros enemigos. Porque nosotros, aunque no querramos tener enemigos, sí vamos a encontrar que tenemos enemigos. Mira, el apóstol Pablo en distintas ocasiones habló de personas que, aunque él no les hizo nada, siempre habían sido enemigos del apóstol Pablo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, nosotros también vamos a pasar por dentro de esas expectativas. Nosotros queremos hacer lo correcto. Nosotros queremos hacer lo que establece y envía la palabra de Dios a nuestros corazones para realizarlo conforme a lo que dice la Escritura. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a, como miembros de la iglesia de Jesucristo, mantenernos firmes y fieles a lo que aquí dice. ¿Queremos ser uno? Vamos a empezar nosotros a echar las diferencias a un lado. Vamos a dejar de nosotros de estar estableciendo y señalando con este sí, con aquella no. Nosotros establecer los parámetros bíblicos y no los conceptos dogmáticos y doctrinales humanos para que la iglesia verdaderamente sea una. Queremos dejar todo en las manos de Dios, pero nosotros primero debemos nosotros ponernos en las manos de Dios. Verso 12 nos dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Wow, qué tremendo cómo el Señor Jesús vuelve a recalcar: ya yo no voy a estar más con ellos. El mundo va a tratar de hacerle daños a ellos. Mientras estaban conmigo, mientras yo estaba presente aquí, yo los iba guardando y les iba dejando saber que podían confiar en ti, porque yo los guardaba en tu nombre. De hecho, usted se da cuenta dentro del Evangelio como en distintas ocasiones Jesús siempre da la gloria al Padre. Siempre le da la gloria al Padre. Padre, como por ejemplo en la experiencia de la resurrección de Lázaro, Él establece que, Señor, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero para que estos, está hablando de aquellos que estaban presentes, entiendan y escuchen y sepan que eres tú quien tiene toda la gloria y eres tú quien me está enviando, pues hago esta oración en voz alta para que ellos escuchen, para que la fe de ellos, de aquellos que estaban escuchando, fuera fortalecida y ellos entendieran dentro de la característica y la experiencia
de dónde Jesús venía. Ok, quiero detenerme un momentito para hablar de lo que sucedía dentro de la posición de los hebreos o los judíos del tiempo de Jesús. Ellos tenían unas percepciones sobre quién era el Mesías. Y esas percepciones de lo que ellos tenían sobre quién era el Mesías era bien distante a lo que verdaderamente dice la Escritura. Para los judíos, especialmente aquellos que les gustaba dejarse llevar por la historia bíblica en cuanto al Antiguo Testamento, los profetas y la ley, el judío tenía dos posiciones, amados, las cuales ellos siempre llevaban en su mente, que iban a venir dos Mesías. Iba a venir un Mesías que se llamaba Mesías ben Joseph, al cual ellos lo tomaban y lo ponían a la par con José, por todo lo que tuvo que pasar José, y que venía otro Mesías diferente, el que se llamaba Mesías ben David, y ellos lo ponían a la par con quien fue David en su reino y establecer la gloria de Dios por medio de la fuerza. Ellos pensaban que esos dos Mesías iban a venir, uno parecido a José y uno parecido a David. Pero vemos que la Biblia nos lleva a nosotros dentro de la experiencia que los dos estaban integrados en uno. Pues para ellos se les era difícil entender que los dos Mesías que ellos estaban esperando solamente iba a venir uno. Y eso nosotros lo entendemos hoy porque el Espíritu Santo nos lo revela. El Espíritu Santo nos lo deja saber a través de la Escritura. Algo que ellos no pudieron entender. Por lo tanto, para ellos Jesús no era el Mesías esperado. Pero para nosotros que tenemos hoy día esa experiencia de ese Jesús Salvador, amado, tenemos que estar tranquilos y confiados porque Él nació. Y es bueno que nosotros podamos entender y llevar el mensaje de la esperanza y de salvación sobre ese Mesías que nació, el Mesías esperado. Y para este tiempo de Navidad, y con esto voy concluyendo, muchas personas, su oído está presto para escuchar las buenas nuevas de salvación, sacándolo del contexto social, del consumerismo, de la experiencia de compras y salidas y regalos. Que qué mejor regalo, que qué mejor experiencia que la nueva vida que un ser humano puede alcanzar por medio de la salvación en Jesucristo. En este momento vamos a orar por el capellán Edwin Bermúdez, saluda, y oración por él y por la esposa, es programador escudriñando las Escrituras, por Giancarlos Velázquez, por salvación. Nos están viendo también por Roku TV, Dios les bendiga, amado, la paz del Señor sea con ustedes. Evangelista Mili Colón, que tiene diálisis, programadora, otro para Jesucristo, martes a las 4 p.m. Oramos. Eterno Señor, amantísimo Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos a ti, presentamos a estos hermanos que hemos mencionado, el capellán Edwin y su esposa, el hermano Giancarlos por su salvación, a los hermanos que nos están viendo por Roku TV, el evangelista Mili Colón por su situación de salud. Señor, glorifícalo en sus vidas. Hazte presente, Señor, en medio de sus circunstancias. Aquellos que necesitan salvación estén siendo salvados. Muéstrale, Señor, tu misericordia y tú te glorifiques. Este programa, amado, será retransmitido esta tarde nuevamente a las 6 de la tarde. Dios les bendiga, la paz del Señor sea con todos ustedes.